Hechos capítulo 9, verso 15. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Gloria al Señor. Y estaremos hablando la palabra del Señor bajo el tema esculpiendo una obra en ti. Para eso del año 1501, gloria al Señor, había la ópera del Duomo, era responsable de todo lo que tenía que ver con el arte religioso de esta época. Y también le daban mantenimiento a los lugares sagrados como a las iglesias. Y en la catedral de Florencia, allí se reunieron los miembros del fluyente gremio de mercaderes y tomaron la decisión de que querían construir 12 estatuas gigantescas y que tenían que ver con asuntos religiosos, con personajes del Antiguo Testamento. Y ya habían construido 2 de estas esculturas. Una de ellas había sido construida por Donatello. Otra fue construida por un discípulo de él que se llamaba Agostino di Duccio. Y la tercera, que fue la que tomaron la decisión de construir, era la escultura del David, que hoy es muy famosa allá en Florencia. Y esta escultura que quisieron construir, buscaron un bloque de mármol que fue extraído de una cantera y fue traído por el mar de Florencia, por el mar Mediterráneo hasta Florencia. Este bloque era de 18 pies de altura y fue denominado el Gigante por lo grande que era el bloque de mármol. Este bloque había sido dañado por un señor llamado Simone de Fiesole, que había tratado de construir algo a él y no había conseguido nada. Lo que había sido lo había estropeado, no había podido esculpir nada, le había hecho fracturas a este mármol y nada había ocurrido en él. Así que lo apartaron, lo dejaron a un lado y lo abandonaron durante muchos años. Para luego llamaron a Agostino di Duccio, que ya había esculpido una de estas esculturas, para que él intentara hacer la escultura de David. Él trabajó en este mármol y no consiguió nada, dañarlo un poco más. Luego también Antonio Rossellino también intentó esculpir en este mármol y tampoco tuvo éxito. Solamente le hizo más fracturas y dejó unas partes a medio trabajar. Y pasaron los años y ese mármol permaneció ahí en una esquina sin que nadie trabajara en él y pensando que ya en él no se podía hacer absolutamente nada, aunque lo habían traído desde muy lejos. Las personas encargadas de estas esculturas dijeron: tenemos que hacer algo. Y buscaron nuevos escultores que pudieran trabajar en él. Y aquí entra entonces Miguel Ángel, que fue el escultor del David. Él había regresado a Florencia y no había hecho ningún trabajo importante en su país natal. Y él dijo que él tenía que hacer esta escultura. Y luego de 25 años que Rossellino había dañado este mármol, que lo habían dejado en una esquina, 25 años después, Miguel Ángel comenzó el trabajo y comenzó a esculpir el David en él. Tardó 2 años en hacerlo, pero es una escultura que sabemos muy bien que es muy famosa y que si solamente escribimos escultura de David Miguel Ángel en el internet, la vamos a encontrar muy rápido. Creo que la mayoría sabemos de qué escultura estamos hablando. Y en el pasaje que leímos en la noche de hoy, nos encontramos con Pablo. Todos conocemos a Pablo. Pablo o Saulo de Tarso, como se conocía en estos momentos,
Fue un hombre instruido desde niño a los pies de Gamaliel. Era un fariseo. Él conocía muy bien la ley y todo lo que ella implicaba. Desde su juventud fue uno de los principales en la persecución de la iglesia. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Él fue testigo de esto. No sabemos si habrá tirado alguna piedra, pero estuvo allí. Y en estos momentos donde nos encontramos en la Escritura, si nos vamos a los primeros versos del capítulo 9, vamos a ver que nos dice la palabra del Señor que Pablo todavía, respirando amenazas y muerte, pidió cartas en contra de los discípulos, en contra de los que servían y predicaban la palabra del Señor. Y Pablo fue un sumo sacerdote y pidió estas cartas, y no cartas cualquiera, no las cartas que quizás usted y yo podemos escribir, sino cartas que implicaban persecución, cartas que implicaban que iban a perseguir a los cristianos, cartas que implicaban que iban a haber arrestos y tal vez casi seguro que iba a haber muerte. Y ese era Pablo, ese era Saulo de Tarso. Pablo, el gran misionero, el gran evangelista, que claro, luego se convirtió en esto. Pero en estos momentos pidió estas cartas por si hallaba algún hombre y alguna mujer que servía al Señor, poder traerlo a Jerusalén y poder tenerle llevarlo a los fariseos que pudieran juzgarles. Pero a Pablo nunca le pasó por su mente que mientras él iba de camino a Damasco iba a tener un encuentro. Y no un encuentro cualquiera, sino un encuentro con nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo estaba cerca de Damasco, ya casi para entrar a la ciudad, repentinamente, o sea que de momento, apareció una luz que él no pudo aguantar, una luz que él no podía resistir, porque sabemos que a la presencia del Señor no podemos resistirlo. A la presencia del Señor tenemos que caer de rodillas. Nuestro cuerpo carnal no puede aguantar la presencia del Altísimo. Y aunque Pablo no conocía directamente al Señor como su Salvador, él sí sabía quién era Dios. Él había estudiado, él conocía de Dios, él conocía de Jesús. Y repentinamente, antes de llegar a Damasco, esta luz le aparece y él tiene que caer de rodillas, porque él sabía que había algo mucho más poderoso, que era el que estaba apareciendo en esa luz que él podía ver. Dice que su cuerpo comenzó a temblar mientras él estaba de rodillas en el suelo. Y no solamente que comenzó a temblar, gloria al Señor, sino que también mientras Pablo estaba postrado en tierra, escucha una gran voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted imagínese cómo habrá sido esta experiencia de Saulo, ya casi para llegar a Damasco, para cumplir lo que él quería hacer, que era perseguir a los cristianos. Y de repente ve esta luz, cae de rodillas, comienza a temblar y no ve a nadie, pero escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La palabra del Señor dice que los hombres que andaban con Saulo comenzaron a temer, porque miraron a todos lados y decían: pero es que escuchamos una voz, pero no vemos a quién está hablando. Y Saulo tampoco vio quién estaba hablando, pero sí reconoció al Dios de la voz. Y Pablo entonces le responde, reconociendo que era un ser superior, un ser supremo, y dice: Señor, ¿quién eres? Gloria al Señor. En estos momentos el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo sabía quién le estaba hablando, pero él necesitaba escucharlo. Y él tuvo que hacer la pregunta: pero ¿y quién eres?
¿Quién eres tú que me está hablando? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Cuando vas a donde todas estas personas que me están sirviendo a mí, están haciendo la labor que yo he encomendado, a mí me estás persiguiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Y Pablo sabía exactamente quién era Jesús. Y entonces le responde, ¿qué quieres que yo haga? Él sabía que era Dios quien le estaba hablando y que era un trato especial que tenía con él en esos momentos. Dios le dice a Saulo que se levantara y que se fuera a la ciudad y que él le iba a hacer saber lo que iba a pasar con su vida. Dios, gloria al nombre del Señor, le dice esto y Saulo entonces intenta levantarse y se percata que está ciego. Pero entonces ahí tuvieron que venir los hombres que andaban con él, tuvieron que levantarle, tuvieron que ayudarle, fueron a la ciudad y fueron al lugar donde él iba a hospedarse y allí estuvo Saulo. Pero ¿sabes una cosa? Él no se quedó sentado a esperar, a escuchar, a esperar a que Dios le hablara qué era lo que él iba a hacer. Luego de esto sabemos que Dios le habla a Ananías, un siervo de él que estaba en Damasco, y le dice y le habla sobre aquí había un hombre llamado Saulo de Tarso que estaba en la casa de un hermano y que fuera allí para que orara por él. Y Ananías le responde, pero Dios mío, ¿cómo tú me vas a decirme a mí que vaya a orar por Saulo de Tarso? Si Saulo es el que está persiguiendo a todos los cristianos, si sabemos que él viene con cartas ya listas para apresarnos y llevarnos a Jerusalén, pero Dios le manda y le dice, ve, que allí él está de rodillas orando. Saulo no se quedó sentado, no se quedó a esperar, él estaba orando, esperando en Dios, pero también orando. Y Ananías entonces dice que cómo él va a hacer esto, y ahí entonces nos encontramos con el verso que estuvimos leyendo y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Quizás para el mundo entero, quizás para los cristianos, Pablo no era la mejor persona para servir al Señor y para predicar el evangelio, pero era el instrumento que Dios había utilizado. Iba a utilizar, gloria al Señor. Quizás podríamos comparar a Pablo con el bloque de mármol que fue mandado a buscar desde muy lejos para hacer una obra de arte. No era el mejor. Quizás Pablo no era el mejor, pero sí era el necesario. Su comportamiento, viéndolo desde el punto de vista de los cristianos, no era bueno porque él era un perseguidor. Él era un enemigo, pero él era el instrumento que Dios quería utilizar para beneficio de su reino. Y como nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro en vasos de barro, porque toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor, porque el Señor es nuestro alfarero por excelencia, quien nos moldea, quien nos da la forma para hacernos útil para su gloria y para su honra. Gloria al Señor. Asimismo, como Dios utilizó a Pablo y se convirtió en uno de los más grandes discípulos y predicador del evangelio, asimismo Dios utilizó a otras personas a través de la Biblia para ser beneficiosos para su obra. Quizás personas que no tenían mucho valor, quizás personas que por su pasado no tenían oportunidad de ser alguien de bien, quizás personas que para su familia no los consideraban importantes, quizás para su familia ellos decían, pero este no va a hacer mucho. Pero a estas personas Dios utilizó. Y quizás podríamos mencionar a Gedeón. Gedeón, a través de sus fracasos, a través de sus aciertos, era un hombre común que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel. Cuando Jehová necesitó una voz que hablara por él al faraón,
allá en Egipto, no buscó un orador elocuente con muchas palabras, que quizás es lo que hubiéramos pensado, buscar una persona que tuviera un buen hablar, una elocuencia buena para que convenciera a Faraón, pero no. Dios utilizó un tartamudo llamado Moisés, el cual sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando él necesitó una mujer que le sirviera de aliada para esconder a los espías, no buscó una mujer santa y pura y con buena reputación, sino que buscó a Rahab. Y a causa de su obediencia, ella y toda su familia fueron librados de la muerte. Cuando Israel necesitó que alguien liderara al pueblo para liberarlos de Sísara, Barak no se atrevía a ir solo. Y fue donde la profetisa Débora y le pidió ayuda para que fueran allá y junto con él liderara el ejército. Débora le dijo: ok, yo voy a ir contigo, pero sépase que si ganamos, vamos a ganar en manos de una mujer. Así que usted, mujer, no se sienta menos por ser mujer. Como Dios utilizó a Débora, también la puede utilizar a usted. Cuando Samuel fue a escoger rey para Israel, su padre no creyó que fuera necesario llamar a David. Llamó a todos sus hermanos, a todos sus hijos, y a David lo dejó allá en el campo de las ovejas. Él no pensó que David podía tener el temple que necesitaba para ser rey. Aleluya. Y pasó a todos sus hijos. Y ninguno de ellos era. Porque era David el que Dios había escogido para ser rey. Y fue uno de los reyes más grandes de Israel. Cuando Jesús estuvo en una boda y se necesitó vino, Él no procuró las mejores uvas que existían en la época, sino que Él convirtió el agua en el mejor vino que se había servido durante ese día. Cuando Israel y la familia de Noemí estaban pasando por su peor momento, llegó a su entorno Ruth, una moabita, que decidió dejarlo todo y entrar en los planes de Dios, lo cual la hizo partícipe de la genealogía de nuestro Salvador. Cuando Dios necesitó hombres que pudieran enseñar y luego encomendar y seguir la obra, no buscó a los que en nuestra opinión quizás podrían ser los más adecuados, como los fariseos. No. Él formó su equipo de trabajo con simples pescadores, con cobradores de impuestos, con otros que quizás para nosotros lo hubiéramos desechado por su condición de pescadores y por su falta de preparación y conocimientos ministeriales. Pero estos hombres eran los que Dios había separado para hacer la obra que Él le había encomendado. De Nazaret puede salir algo bueno. Esa era la expresión que utilizaban. De Nazaret puede salir algo bueno. Menospreciaban a Jesús porque era de Nazaret. Pero Jesús finalmente fue el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne para darnos salvación. Él realizó sanidades, Él libertó. Él resucitó a los muertos. Él libertó a las almas cautivas por el pecado. Y aún hoy en día su sangre está vertiendo desde la cruz del Calvario para darnos salvación. Gloria al Señor. Así que si has dudado alguna vez de que Dios quiere o puede usarte, gloria al nombre del Señor. Considera que Dios es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Que
Él no ha cambiado, gloria al Señor, que lo mismo que Él hizo en el ayer, también lo puede hacerlo en el día de hoy, que así mismo como Él utilizó a todas estas personas y muchas más, que quizás para los hombres no eran los más adecuados o no tenían las cualidades precisas para hacer la labor del Señor, Dios los utilizó, gloria al nombre del Señor, porque Él de lo malo hace cosas buenas. Él da sentido a lo que parece no tener ninguna, porque en medio de tu debilidad es que Dios se perfecciona. Solamente tienes que ponerte en las manos del Señor y dejar que Dios trabaje en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. Gloria al Señor. Y quizás en esta noche puede ser que tú te sientas como el mármol de que mencionamos en un principio, que trajeron de muy lejos y trataron de trabajar en él, pero estuvo 25 años fracturado. Lo fracturaron, lo dejaron pensando que era inservible y que no se podía hacer nada en él. 25 años en una esquina cogiendo polvo, 25 años esperando a ver si había misericordia para él. Gloria al Señor. Yo no sé cuántas horas, cuántos días, cuántos minutos quizás tú estás esperando a que Dios conteste la petición que tú tienes delante de la presencia del Señor. No sé cuánto tiempo quizás te estás en una esquina con fracturas, con heridas en tu corazón por cosas del pasado que marcaron tu vida, pero Dios te dice en esta noche, así mismo como aquel mármol estuvo 25 años esperando hasta que llegara Miguel Ángel, un arquitecto, escultor famoso, para que pudiera ser el gran David. Aquí en esta noche está el escultor por excelencia. Ya Miguel Ángel pasó, todavía se escucha de él, pero ya él murió, ya él no está aquí, pero aquí sí está Jesús. Gloria al Señor, el escultor por excelencia, el que te dice en esta noche, oh, no importando las fracturas, no importando las heridas, no importando el tiempo que estés esperando por la contestación a alguna petición, por eso que estás orando constantemente, gloria al nombre del Señor. Aquí está el Señor en esta noche para decirte, solamente tienes que ponerte en mis manos y yo haré de ti una obra de arte que glorifique y exalte mi nombre. Gloria al nombre del Señor. Como nos dice la palabra del Señor, Él es nuestro alfarero por excelencia. Nosotros somos su barro. Deja que el alfarero te moldee. Ponte en las manos del alfarero en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Que Él va a quitar aquello que todavía no esté permitiendo que Dios complete la obra. Él va a sanar esas heridas. Él va a borrar tu pasado. Él va a quitar aquello que esté estorbando. Que lo que Dios ha prometido a tu vida sea cumplido. Gloria al nombre del Señor. Solamente tienes que ponerte en las manos del alfarero. Solamente tienes que permitirle al Señor que trabaje en tu vida. Porque así mismo como Dios le dijo a Ananías, así mismo Dios te dice a ti en esta noche, yo te he separado porque eres instrumento útil para mi obra. Gloria al Señor. No permitas que la circunstancia de este mundo, no permitas que el enemigo ponga en tu mente y en tu corazón pensamientos de que tú no eres útil para la obra del Señor. Gloria al Señor. Porque Dios te dice en esta noche y te vuelve a recordar que tú eres instrumento útil en sus manos. Gloria al Señor. Por eso es que te animo hoy a creerle a Dios y a entender que Él usa un pesebre para recibir al Creador del universo, un burro para hacer la entrada triunfal a la ciudad que esperaba un rey, lodo para dar vista a un ciego, 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud, una tempestad para enseñar una lección de fe,
sus heridas por nuestra paz, sus llagas por nuestra sanidad y finalmente su victoria mayor, su muerte para obtener la vida eterna. Así que deposítate en los brazos del Señor. Deposítate en el escultor por excelencia, que la obra que Él ha comenzado a hacer en tu vida, Él la ha de terminar y la ha de perfeccionar. Gloria al Señor. Hay un mundo allá afuera que está esperando que usted y yo llevemos la palabra de salvación. Hay unos vecinos en el lugar donde usted vive que están esperando que usted vaya y le diga una palabra de aliento, que usted le diga un Cristo te ama, que usted le invite a la casa del Señor, que usted con su testimonio pueda enseñarle que usted es un hijo del Señor y que por medio de usted ellos puedan venir al conocimiento de la palabra del Señor. Permítale al Señor que perfeccione lo que Él ha comenzado a hacer en su vida y sea instrumento y haga el trabajo que Dios le ha encomendado hacer. Somos hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Él en el cielo. Gloria al Señor. Así que olvídese del pasado, olvídese quizás de las cosas que en algún momento usted pensó que iban a entorpecer para que usted hiciera la labor que Dios le ha encomendado a su vida. Póngase en las manos del Salvador, póngase en las manos del Señor y Jehová ha de cumplir su propósito en su vida.